Bien, mira, antes de hablarte estrictamente del concepto o definición de la revocación de mandato, creo que es necesario comentarle a todas las personas que nos escuchan que este procedimiento se trata de un mecanismo más de participación ciudadana que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien sabemos, un mecanismo de participación de la democracia directa, pues es esencialmente el voto cuando los ciudadanos acuden a la casilla a elegir a sus gobernantes. Esta, digamos que es la participación ciudadana por excelencia. Sin embargo, como recordarán también, hace unos meses, por primera vez en el país, se llevó a cabo un segundo mecanismo de participación ciudadana que fue la consulta popular. En esta consulta popular, todas las y los ciudadanos tienen el derecho a opinar sobre asuntos de trascendencia nacional. Esa fue la consulta popular y ahora por primera vez en la historia de México también se va a implementar esta tercera forma de participación ciudadana, que es un mecanismo de democracia directa en la que las y los ciudadanos pueden determinar mediante su voto libre, directo, personal, intransferible, determinar sobre la revocación del mandato de la persona titular de la presidencia de la República. Entonces, a eso se refiere esta revocación de mandato, como sabes o como lo hemos dicho, pues es un asunto muy importante y que se llevará a cabo por primera vez en nuestro país. Bien, ¿qué requisitos deben cumplirse para que se pueda llevar a cabo este proceso de revocación de mandato? Pues primero debemos mencionar que esencialmente se trata de un procedimiento que debe ser solicitado exclusivamente por la ciudadanía. Son ellos, las y los ciudadanos, los únicos que pueden solicitar la revocación del mandato del titular de la presidencia. ¿Y qué requisitos debe cumplir? Bueno, pues que las personas solicitantes suscriban un formato o a través de los medios electrónicos dispuestos por el INE, en donde manifiesten su voluntad para revocar el mandato al presidente de la República y que este número de ciudadanos equivalga por lo menos al 3% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de todo el país. Y aparte que esta solicitud se lleve a cabo por lo menos o mínimamente en 17 entidades federativas y que en estas 17 entidades federativas también por lo menos se recaben el 3% de firmas de los ciudadanos que integran la lista nominal de cada una de estas 17 entidades. Te voy a dar números concretos. La lista nominal del país es un aproximado de 93.917.000. Entonces, el 3% que se requiere para que pueda llevarse a cabo este proceso de revocación de mandato equivaldría a 2.7 millones de firmas. Entonces, esos son lo que se requiere de firmas para poder llevar a cabo este procedimiento. Pero hay otro requisito, otro elemento importante que debe darse para que se lleve a cabo este ejercicio. ¿Cuál es? Esta revocación o este procedimiento únicamente podrá solicitarse por una sola vez y esta sola vez que se solicite deberá ser al concluir la primera mitad del sexenio dentro de los siguientes 3 meses. Es este el plazo establecido por la Constitución y por la ley de revocación de mandato, la ley federal de revocación de mandato, que se debe cumplir para que se pueda llevar a cabo este procedimiento. Mira, digamos que lo que establece estrictamente el lineamiento del Instituto Nacional Electoral de la participación que tendrán los organismos públicos locales electorales se reduce a darle difusión a un micrositio que el Instituto Nacional Electoral estará subiendo dentro de su página web. Va a subir este micrositio en donde las y los ciudadanos podrán informarse acerca de todo el procedimiento, de toda la organización de las etapas de este proceso de revocación de mandato. Entonces, los lineamientos que aprobó el INE para la organización de la revocación de mandato determinan que el Instituto Electoral del Estado y todos los demás organismos públicos locales electorales deberán apoyar para subir a nuestra página web ese banner o esa liga del que nos lleva al micrositio del INE para que toda la ciudadanía pueda informarse acerca de todo el procedimiento de revocación de mandato. Eso es lo que está establecido. Sin embargo, como tú lo sabes, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, bueno, pues gozan de una excelente relación y coordinación interinstitucional que se da en cada uno de los procesos electorales y ambos como parte del Sistema Nacional Electoral, pues seguramente estaremos coordinándonos con la Junta Local del INE para que, de ser necesario que el IES apoye o participe en alguna de las actividades de las etapas de este proceso, pues lo estaremos haciendo seguramente.
Mira, la revocación de mandato está determinado que se realice, digamos, la jornada electoral o la jornada de participación, está determinado que se realice el próximo domingo 10 de abril. En esta jornada, obviamente, pues quienes tendrán derecho a votar, pues igual los mismos ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a votar en una elección constitucional, es decir, que deberán tener la ciudadanía mexicana, deberán estar inscritos en el padrón electoral, deberán tener una credencial para votar vigentes y deberán tener vigentes sus derechos político-electorales. Entonces, estos son los requisitos para que las y los ciudadanos puedan acudir a participar y a votar en este proceso de revocación de mandato. Pero debo decir que además de los electores y de quienes integran las mesas directivas de casilla, pues también pueden participar obviamente representantes de los partidos políticos tanto en la casilla como representantes generales. Y adicionalmente, como lo recuerdan también todas las personas, dentro de cada elección participan observadores electorales. En este caso, en este procedimiento de revocación de mandato, pues no es la excepción. Hay un periodo establecido para que las y los ciudadanos mexicanos puedan registrarse o puedan solicitar su acreditación como observadores electorales. Este periodo comprende una vez que el INE emita la convocatoria para que se lleve a cabo la revocación de mandato, que es una vez que concluya con todas las firmas, con la revisión de todas las firmas y el informe que haga el secretario ejecutivo, cuando ya se determine esta situación, entonces ya se emite la convocatoria por parte del Consejo General y a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el día 3 de abril, las y los ciudadanos mexicanos podrán solicitar su acreditación como observadores electorales. Eso es quienes puedan participar por primera vez, pero quienes ya participaron en el proceso electoral federal del 2021, pues ellos únicamente podrán solicitar su ratificación como observadores electorales, es decir, ya obvian mucha parte del procedimiento, ya nomás solicitan ser ratificados para participar en este procedimiento de consulta, de este procedimiento de revocación de mandato. Efectivamente, mira, la propia ley de revocación de mandato eso establece, determina que este procedimiento deberá realizarse o en este procedimiento deberá instalarse el mismo número de casillas que se instalaron en la elección inmediata anterior. En este caso, obviamente con los ciertos ajustes que pueda tenerle el listado nominal, pero que tenga que instalarse con ese mismo número. Eso es lo que establece la ley. Las mismas condiciones para que se le acerque el voto a las y los ciudadanos en la misma proporción que una elección, es decir, dentro de su sección electoral lo más cercano a su domicilio. Y en este caso, bueno, pues obviamente que se instalan ese mismo número de casillas y lo que se tiene contemplado aquí en la entidad es instalar aproximadamente 2.544 casillas. 2.554 casillas se está proyectando instalar aquí en el estado. Obviamente con un corte al 15 de enero puede haber una actualización en donde puedan subir aproximadamente 5 casillas más. Eso es lo que se pretende instalar en este caso. Esto es lo que está proyectado. Esto es lo que determina la ley. Pero, ¿qué estamos viendo? Sabemos que la Cámara de Diputados no concedió al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que le había solicitado para llevar a cabo este ejercicio. En ese sentido, bueno, pues si recuerdan, el Consejo General del INE emitió un acuerdo en donde pospuso o aplazó algunas partes, algunas etapas del procedimiento en tanto no se contara con esos recursos y este acuerdo fue revocado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le ordenó al Instituto Nacional Electoral que continuara conforme estaba establecido en la planeación inicial. Pero algo muy importante, en esta misma sentencia de la Sala Superior se vinculó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en base a un ejercicio presupuestal que hiciera el Instituto Nacional Electoral y que le solicitara esos recursos, bueno, pues vinculó a la Secretaría de Hacienda para que proporcionara esos recursos solicitados por el INE para que este ejercicio de participación ciudadana de revocación de mandato se lleve a cabo con las condiciones legales establecidas en la propia normatividad. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, ahorita esa parte todavía no está definida. Esperemos que todo concurra conforme a lo ya planeado y ya establecido y se puedan instalar las casillas que se están proyectando.
¿qué sucedería? Algo que no es lo deseable y que esperemos que no suceda y que casi estoy seguro que la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal, bueno, pues van a proporcionar los recursos necesarios para que la gente pueda acudir a ejercer este derecho y para que el INE pueda cumplir con su responsabilidad de organizarlo conforme lo establece la ley. Pero bueno, si no se obtuviera esta presupuestación, pues entonces el INE más o menos tiene contemplado bajar el número de casillas a 1/3 de lo proyectado. Es decir, serían pues muchas menos casillas, algo muy parecido al número de casillas que se instalaron para la consulta popular anterior. Entonces, esto es lo que se tiene en cuanto a esta parte. Sí, sí existen las condiciones, principalmente las condiciones jurídicas o legales que ya comenté, del mismo número de casillas que se instalaron en la jornada. Esto significa que las casillas van a estar lo más cerca de los domicilios de los ciudadanos para que puedan acudir a ejercer su derecho a votar en este proceso de revocación de mandato. Pero la otra parte importante, la cuestión de la pandemia. Bien, existen, claro, las condiciones porque el INE, como bien lo recuerdas, ya lo platicamos en alguna entrevista anterior, emitió algunos protocolos de protección de la salud para que se realicen durante la jornada electoral. En este caso no es la excepción. El lineamiento aprobado por el INE establece que para esta jornada del día 10 de abril se respeten o se apliquen los mismos protocolos ya aprobados para la elección anterior. Y si es necesario, de acuerdo a la semaforización que estemos en ese momento o en esos días, pues si es necesario que se emitan nuevos protocolos o nuevas medidas de protección de la salud, pues el Instituto Nacional Electoral lo estará haciendo con la debida oportunidad. ¿Y cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo? Lo comentamos de manera muy breve. Antes del día 10 de abril, todos aquellos lugares en donde se van a ubicar la casilla van a ser debidamente sanitizados. El día de la jornada electoral, bueno, pues va a haber quien esté disponiendo que las personas se formen cubriendo la sana distancia, que entren a la casilla obligatoriamente con cubrebocas. Si no traen cubrebocas en la casilla se les va a proporcionar uno. Los funcionarios de casilla estarán tomando sana distancia, también con cubrebocas, caretas. Y una vez entrando a la casilla, el ciudadano ya no deberá entregar la credencial al funcionario de casilla para que la selle o para que la revisen la lista nominal. Únicamente la credencial para votar le va a ser mostrada al funcionario de casilla. El funcionario de casilla hará lo conducente con el presidente para informarle de quién se trata y luego esa credencial va a ser marcada sin que la toquen los funcionarios. Es decir, en todo momento nada más va a ser tocada por el propio propietario. Y se acudirá a las casillas, a las mamparas en donde va a haber un marcador. Ese marcador se va a estar sanitizando constantemente o de preferencia, como lo hicimos en la elección anterior, cada ciudadano podrá llevar su propio marcador o un bolígrafo para marcar las boletas y no tener que estar tocando el que se encuentra dentro de la mampara. Todas las funcionarias y funcionarios de casilla deberán portar en todo momento su cubrebocas, su careta y asimismo que obligatoriamente los representantes de partido político que se encuentran en la casilla también deberán portar en todo momento su cubrebocas y no podrán ingerir alimentos dentro de la casilla. Entre estas son las medidas más generales que se van a presentar ese día para garantizar la protección de la salud de las y los ciudadanos que acudan a participar. Bien, la pregunta está determinada ya en la ley y la pregunta te la voy a leer exactamente como es. Dice: ¿estás de acuerdo que, entre paréntesis el nombre, es decir, el nombre del titular de la presidencia de la República, estás de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de registro o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Pudiéramos decir que es una pregunta a lo mejor un poco que pudiera tener dos respuestas, que no pudiera concretarse a un sí o a un no. Entonces, ¿cómo es que va a venir en la papeleta? Va a venir en la papeleta: ¿estás de acuerdo en que al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, y luego en un recuadro dirá, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, y en otro recuadro, siga en la presidencia de la República hasta que concluya su periodo? Serían esas dos las opciones y el ciudadano va a marcar la de su preferencia. Esto es lo que hasta ahorita está establecido.
Sin embargo, te comento también que en próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará resolviendo algo relacionado con esta pregunta. Es decir, va a resolver si esta pregunta es totalmente constitucional o no. Recordemos que la figura que establece la Constitución es revocación de mandato, y el hecho de que la pregunta contenga también una parte para que se continúe con el mandato, digamos que es lo que está valorando la Corte, si esta parte pudiera ser constitucional o no. En próximos horas o días, la Suprema Corte estará ya dándole definitividad a esta pregunta. Para que los resultados sean válidos y sean vinculantes, es decir, adquieran obligatoriedad, debe votar por lo menos el 40% de ciudadanos inscritos en la lista nominal del país. ¿Y a cuánto equivale este 40%? Aproximadamente a 37 millones de personas. Eso es el mínimo de personas que necesitan votar para que los resultados sean obligatorios. Es decir, si votan más de 37 millones de personas y el resultado que se dé en sentido positivo o en sentido negativo de la pregunta, tendrá que respetarse y tendrá que ejecutarse. Entonces, esa es la importancia de los resultados. Y obviamente, bueno, pues ya con los resultados pues vendrán los siguientes pasos de este procedimiento. Bien, como lo establece la ley de revocación de mandato, el mismo día de la jornada electoral, una vez que se lleven a cabo los escrutinios y cómputos de cada casilla, el presidente de la mesa directiva de casilla, bueno, pues clausuran la casilla y él se encarga de entregar el expediente al Consejo Distrital. Ahora, a diferencia de las elecciones constitucionales, que los cómputos formales o oficiales se llevan a cabo el miércoles siguiente, en este caso no. Los cómputos de los resultados van a ser el mismo día en que concluya la jornada electoral, es decir, conforme empieza a llegar el primer expediente al Consejo Distrital, a partir de ahí se van a empezar a hacer los cómputos oficiales de cada una de las casillas. Una vez que se llevan a cabo estos cómputos, se integran los expedientes del cómputo distrital y se mandan al secretario ejecutivo del INE. ¿Para qué? Para que el secretario ejecutivo del INE, 48 horas después de que concluya el último cómputo distrital del país, él va a emitir un informe en donde va a comunicar los resultados que se dieron a cabo conforme a los cómputos distritales. Asimismo, una vez que se lleva a cabo este informe, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya va a realizar el cómputo total y emite la declaratoria de los resultados, y ya con esta declaratoria de resultados remite toda la información a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es esta autoridad máxima jurisdiccional en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien va a emitir la declaratoria de validez de la revocación del mandato. Y una vez que el tribunal emite esta declaratoria de validez de revocación de mandato, es decir, si los resultados arrojan que la mayoría votó a favor de la revocación del mandato, entonces, una vez que se emite esta declaratoria de validez por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los resultados ya se ejecutan en ese momento. Es decir, en ese momento deja de ser presidente de la República el titular de la presidencia, y se va a actuar conforme lo establece el artículo 84 constitucional. ¿A qué se refiere? Bueno, que es lo que sigue, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados será designado como presidente de la República, esto por un lapso de un mes, en tanto que la propia Cámara de Diputados se erige en colegio electoral y elige al próximo presidente de la República, que concluirá el sexenio correspondiente. Bien, pues primeramente invitar a todas y a todos los ciudadanos del estado de Zacatecas a que este próximo domingo 10 de abril acudan a las urnas a votar de acuerdo a la decisión que hayan tomado respecto de
de una posible valoración que hayan hecho ellos o ellas acerca de la conducción de este país, del papel que ha desempeñado nuestro presidente de la República, que acudan con toda confianza. Ya lo comentamos, va a haber medidas para proteger la salud de todas y cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos, y asimismo conminarlos a que se mantengan informados acerca de estas etapas del proceso de revocación de mandato. Dentro de una de las cuestiones que establece la ley de revocación de mandato, establece que el Instituto Nacional Electoral estará realizando por lo menos 2 foros en donde se estén informando a la ciudadanía, en donde va a haber opiniones tanto a favor como en contra de la revocación de mandato, y que obviamente estos foros deberán realizarse de manera muy objetiva, sin influir para nada en el ánimo de la ciudadanía ni en los resultados que puedan darse.